Mateo 5 dice, vamos a leerlo. Vamos a leer del 1 al 5, nada más. Voy a explicarles eso. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Quiero compartir con ustedes estos versos, porque mientras oraba, el Señor me llevó a esta palabra. Dice el verso 1: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Versículo 2 dice: y abriendo su boca les enseñaba. Oiga bien, el Señor Jesús no comenzó a enseñar hasta que llegaran los discípulos. Y eso nos tiene que dar a nosotros una alerta, que si nosotros de verdad somos discípulos del Señor. Porque la revelación Dios se la da a aquellos que son discípulos, aquellos que van a poder comerla, aquellos que van a poder digerirla, aquellos que de verdad van a encarnarla. Las multitudes solamente son seguidores. Las multitudes solo siguen a los demás, pero los discípulos son aquellos que se pueden sentar y no importa el tiempo que esté pasando y no importa si es noche o lo que sea, los discípulos se quedan hasta el final porque ellos están para escuchar la instrucción. Si usted mira los seguidores que seguían a Jesús, muchos de ellos, el Señor dice: ustedes me siguen porque les doy de comer. Pero al final no lo seguían porque amaban la palabra. Lo seguían porque el Señor hacía milagros. Lo seguían porque el Señor hacía cosas poderosas. Lo seguían porque el Señor les daba de comer. Lo seguían por eso. Así que las multitudes nunca fueron el objetivo del Señor. Es verdad que Él vio las multitudes y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Pero su objetivo no eran las multitudes, para darles la revelación. A las multitudes Él les podía predicar, pero no les enseñaba. ¿A quién les enseñaba? A los discípulos. Entonces dice la Biblia que subieron al monte y vino la multitud, pero hasta que llegaron los discípulos, el Señor les abrió la boca para enseñarles. Ahora, ¿por qué yo tengo que ser un discípulo? Porque si yo soy un discípulo, entonces Él me va a confiar las cosas, Él me va a revelar las cosas, Él va a impartirme la palabra, Él va a hacer que yo también encarne esa palabra. Dios no le va a revelar nada a aquellos que no son discípulos. Dios no le va a mostrar aquellos secretos a aquellos que no son sus discípulos. Por eso nosotros tenemos que de verdad confirmar si somos discípulos del Señor, si somos seguidores del Señor, si somos personas enseñables. Un discípulo es alguien enseñable. Un discípulo es alguien que se deja enseñar. Un discípulo es alguien que se deja formar. Un discípulo es alguien que se deja instruir. Un discípulo es alguien que puede seguir la instrucción. Un discípulo es alguien que puede prestar sus oídos, sus ojos para poder recibir la instrucción. El discípulo está para ser enseñado y para ser formado. Pero cuando yo quiero ser mi propio maestro, cuando yo quiero ser mi propio pastor, cuando yo quiero ser mi propio predicador, hay gente que puede decir: yo soy mi propio pastor, yo soy mi propio predicador, yo solo me voy a YouTube y ya veo las enseñanzas, yo solo me voy a YouTube y veo a tal predicador y a tal fulano y ya. Y creen que eso es suficiente. No, los discípulos se sientan, así como están ustedes, se sientan a recibir la instrucción, a recibir la palabra. Los discípulos están ahí para ser formados y para ser enseñados. Los discípulos están ahí con humildad para recibir la instrucción. No están ahí para decir: ya sé lo que está diciendo el pastor. Pero si el pastor lo dijo el año pasado, lo mismo. El discípulo se sienta a recibir la formación, porque el discípulo tarde o temprano llega a ser como su maestro. Nosotros somos discípulos de Cristo y el plan de Dios es que seamos como Él. El plan de Dios es que lleguemos a ser igualitos a Cristo.
Por eso es que la religión, mire hermano, cuando veamos todo este punto, la religión le ha metido tanto gol a la iglesia cristiana que por eso es que la religión nos hace ser dependientes de las cosas y que necesitamos a un hombre para confesarle nuestros pecados a ese hombre para que ese hombre nos remita el perdón de los pecados. Y entonces, como nos sentimos pecadores, no somos dignos de presentarnos delante del Señor y necesitamos un intermediario. Y ese hombre necesita una intermediaria. Y entonces muchos tienen a María como la intermediaria entre Jesucristo y nosotros. Y le llaman a María corredentora, que eso hace poco ya se lo quitaron. Digo el Papa que María no es corredentora, pero ¿cuántos años engañaron a la gente que María es corredentora? Miles de años le enseñaron a la gente que María era corredentora igual que Cristo. Y por eso todos oraban a María. Y todos le decían: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres. Y bendito es tu vientre. ¿Y cómo es que más? Y bendito el fruto de tu vientre. ¿Ya le olvidó? Y entonces yo me acuerdo que saludé a alguien así católico y le digo: nos vemos, y me dijo: que la Virgencita te guarde. Y a mí no me molesta el engaño que Satanás metió. Y por eso entonces la religión le quitó la dignidad a la iglesia de que todos podemos entrar al tabernáculo celestial y pararnos delante de Dios. No necesitamos un corredentor, ya tenemos un único redentor, se llama Cristo. Ahora entiendan esto: si no vivimos en la verdad de Dios y vivimos en una verdad a media, ¿nos vamos a salvar? No nos vamos a salvar. El punto es que hemos sido tolerantes con la falsedad, porque decimos: Dios es amor, Dios ama a todos. Y ese es el gol que ha metido la Iglesia Católica Romana por siglos. ¿Y cómo nos suavizamos? Es que ahora somos los hermanos separados. O sea, ya no somos protestantes, ahora somos hermanos pero separados. Si un hermano no vive en la verdad de Cristo, no es mi hermano. Y cuando les hablemos del tabernáculo celestial y de lo que Cristo hizo, usted se va a dar cuenta de todo esto. Así que, ¿qué es un discípulo? Es aquel que está ahí para recibir la instrucción. Así que Jesús abre la boca, le enseña a sus discípulos y entonces comienza con las bienaventuranzas, que las bienaventuranzas es como el principio para convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Y comienza a decir, y lo primero que dice es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los pobres? Aquellos pobres son aquellos que su único camino es Dios. El pobre en espíritu es aquel que no tiene otra opción en este mundo, solamente Dios. No me puedo agarrar de nada ni de nadie, solamente de Él. No me agarro del dinero, no me agarro a mis posesiones, no me agarro de la gente, no me agarro del poder, no me agarro de nada. No tengo nada que pueda sostenerme. No tengo nada que pueda hacer que yo me pare victoriosamente delante de Dios. No tengo nada que pueda hacer que yo me pare delante del Señor correctamente. Lo único que puede hacer que yo me pare correctamente delante de Dios es que sea un pobre. Alguien que diga: yo no puedo nada, yo solo no puedo, yo no puedo con los recursos, yo no puedo con las posesiones, yo no puedo con nada. Lo único que necesito es a Dios. No necesito dinero, no necesito gente, no necesito poder, no necesito fama, no necesito posición. Lo único que necesito es a Dios. Él es mi todo, Él es lo único que tengo. El pobre es aquel que no depende de ninguna otra cosa, solamente de Dios. El pobre es aquel que no solamente lo dice, reconoce que su vida no es nada sin Él. No es que lo sé, es que lo vivo. ¿Cómo lo vivo? No hay día que no corra a buscarlo. Por eso, comiencen poco a poco con esta disciplina. Vengan a orar, vengan al templo.
Vengan, comiencen media hora, una hora. Vengan cualquier día, cualquier hora. Vengan todos los días. Hagan de Dios su única opción. ¿Y por qué venir al templo? Porque es el sacrificio que vas a traerle a Dios, correr a su casa. Vas a restaurar ese culto verdadero. Estás solo, no importa. Me preguntan a mí varias personas, pastores y todos, ¿cómo te fue este año allá? ¿Qué experimentaste este año allá? ¿Saben qué experimentamos? Esa pasión por Dios en la gente. Habían días que nosotros llegábamos a la 1 de la mañana al templo. Siempre había alguien orando en el templo, además de la gente que estaba en el cuarto de oración de las 24 horas. Llegábamos a las 3 de la mañana y había gente orando a las 3 de la mañana. Llegábamos a las 5 de la mañana, había gente orando a las 5 de la mañana. Llegábamos a las 10 de la mañana, había gente orando a las 10 de la mañana. Llegábamos por la tarde, llegábamos por la noche. Había momentos que con mi esposa llegábamos a orar 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde. Hay veces en la madrugada, hay veces en la noche. Y siempre había gente orando en el templo, además de las 24 horas. Y miramos a la gente sentada orando. No están conectados en nadie más, orando. Y orando en lenguas. Y orando, y orando, y orando. Y algunos con cerro de papel cuando son quebrantados y lloran. Y la gente orando. Niños orando. Y de repente estoy orando y oigo a un niño orando en lengua fuerte. Y miro, era un niño como de 12 años. Llegaba a cierta hora donde uno de los empresarios de la iglesia siempre llegaba a orar a esa hora. Fue el que financió la conferencia en Roma. Y lo miraba a él siempre orar a esa hora. A esa hora siempre está orando. Él llegaba en la noche todos los días a orar como a las 10 de la noche al templo. De las 10 a las 12, todos los días. Habían otros empresarios que llegaban en la mañana. O sea que no es excusa que tengan trabajo. La gente llegaba a orar antes de irse al trabajo y algunos oraban sus 2 horas antes de irse al trabajo. Otros en la noche, en la madrugada, la gente orando todo el tiempo. Y cuando habían conferencias, nosotros nos tocaba ir a interceder a las 3 de la mañana o a la 1, dependiendo. Y la iglesia estaba llena como que si fuera culto. Niños chiquitos, mamá con bebé, orando. Es más, cuando íbamos a orar en una tarde y mi esposa lo miraba, había una hermana orando y sus 3 bebés en el suelo. Y la mamá orando y sus 3 bebés. No era excusa que tenía bebé. Al bebé lo llevaban chineado o lo ponían en el suelo y se ponía a orar. Mujeres embarazadas, mujeres con niños recién nacidos, empresarios, todo el mundo, ancianos. No le tomé foto, pero una señora con cáncer, si había que orar a la 1 de la mañana, llegaba. Si había que orar a las 3 de la mañana, llegaba. Si había que orar en el día, llegaba. Si había que orar en la tarde, llegaba. La gente ama tanto a Dios que no pueden vivir sin orar. Yo digo que amo a Dios y no puedo ni siquiera orar. Tenemos que comenzar a romper esa barrera. Y por eso venir a la casa de Dios. Y esa es otra razón por qué se cerró. Porque hay más privacidad para que usted venga a orar todo en el día, o en la tarde, o en la noche. Por eso los horarios que pusimos no los vamos a quitar, vamos a seguir orando. Pero no significa que usted puede solo en ese horario. Venga otro día, ore en cualquier horario del día. Venga a orar, venga a postrarse. Venga a buscar de todo corazón a Dios. El pobre en espíritu es ese, el que corre a buscarlo, el que dice: Señor, si no te tengo a ti, Señor, entonces prefiero morir, porque solo tú es el que tienes palabra de vida eterna. El pobre en espíritu es aquel que no puede vivir ni un solo segundo sin Él. Por eso tenemos que correr a buscarlo aquí. Si no quiere postrarse, y ahora está lindo para que se postre, venga a moquearse aquí. Va a ser más fácil limpiar. Quédese sentado en esa silla que está más rica ahora. Antes usted puede decir: no, pastor, es que si me tiro me voy a ensuciar, tanto polvo.
Ahora no. Ahora no se va a chimar las rodillas. Venga. Es que es muy largo. Pague un urbano. Véngase en bicicleta. Ese es el pobre en espíritu. Y oiga, este es el comienzo de la vida cristiana. Bienaventurados los pobres. Óigame, este fue el mensaje que Jesús predicó en el monte. Su primer mensaje largo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque esos pobres son los que poseen el reino de Dios. Prográmese. Vamos, en serio, prográmese. Comencemos con esta disciplina. Voy a venir a orar a la casa de Dios. Las puertas van a estar abiertas para que venga a orar. Venga. Corra todos los días. Las mujeres que son amas de casa no tienen excusa. Vengan a orar antes de hacer la comida, el almuerzo, o dejen listo todo y corran a orar. Esto tiene que estar lleno de mujeres. Las mujeres son las que más pueden orar. A los hombres hay veces se le entiende por sus trabajos, pero aún así no tienen excusa. Pero las mujeres, ya le dije a mi esposa, tenés que meter a todas esas mujeres a buscar a Dios. Que vengan a la iglesia todas esas mujeres. Aunque sea el pelo las vamos a agarrar. Pero ¿qué les cuesta? Correr a buscar a Dios. Los pobres viven completamente necesitados. El día que usted sienta que ya no necesita a Dios, usted perdió su comunión con Él. Y usted me va a decir, no, pastor, yo reconozco que lo necesito todos los días se lo digo. Es que no es decírselo. ¿Usted necesita comer? ¿Porque reconoce o porque le da hambre? ¿Ah? Usted no dice, necesito comer porque si no como me voy a morir de hambre. Usted no reconoce que necesita la comida porque lo dijo. Usted reconoce que necesita la comida porque tiene hambre. Porque si no come se debilita. Y entonces usted comienza a sentir deseos de comer, su cuerpo comienza a perder fuerza, comienza a perder nutrientes. Y entonces usted no dice que necesita comer, usted no sabe que necesita comer porque lo dice. Usted sabe que necesita comer porque le hace falta comida. Si Dios es nuestra única opción, no es porque lo decimos, es porque de verdad no podemos vivir sin Él. Y por eso lo busco, por eso corro a buscarlo. ¿Por qué tomo decisiones sin consultar a Dios? Porque reconozco que no lo necesito a Él para tomar estas decisiones. Por eso tomo decisiones de acuerdo a lo que creo, a lo que pienso, a lo que se me ocurre, porque no lo necesito. Si lo necesitara de verdad, Señor, ¿estás de acuerdo con esto? Porque si no estás de acuerdo con esto, no lo hago, Señor. Ese es el pobre. El que no toma decisiones porque algo se le ocurrió. Es el que busca y corre a Dios primero para decidir algo. Ese es el pobre. No porque dice que lo necesita, es porque de verdad lo necesita. Ese es el pobre espiritual. Y ese pobre, Dios le da en posesión su reino. Miren, hermanos, ustedes pueden ser famosos, ustedes pueden ganar dinero, ustedes pueden llegar a tener un montón de cosas en este mundo. Pero si solo eso es lo que buscan, es lo único que tendrán y lo único que verán en esta vida. Porque cuando venga la eterna, ustedes no van a ver nada. Si lo único que ustedes anhelan es riqueza, poder, posesiones de este mundo, lo único que van a ver es el tiempo que vivan aquí eso. Pero cuando mueran o cuando Cristo regrese y entremos a la eternidad, usted no verá lo que usted vio aquí. Porque usted se interesó más en eso que en lo eterno. Por eso todo lo que hacemos es para la gloria de su reino. Trabajamos para su reino, hacemos dinero para su reino, comemos para su reino. Todo lo que hacemos es para Él. Pero si todo lo que hago es para mí, entonces lo único que voy a ver es eso mientras viva. Pero cuando me muera, por una eternidad, jamás volveré a ver lo que tuve en este mundo. Así que usted puede disfrutar los añitos que le quedan. Pero en lo eterno usted no va a disfrutar nada.
Y escúcheme, esa es la tonteza de la gente. Se esfuerza tanto por lo que le va a durar tan poco, en vez de esforzarse tanto por lo que va a durar eternamente. Si esta casa solo nos va a durar 15 años, 20 años lo más, ¿por qué vamos a ponerle amor a esto? ¿Acaso no es mejor construir lo eterno? Tenemos que pensar en lo eterno. Si solo estoy viendo lo de aquí, escúchenme, lo más probable es que el Señor dure en venir tal vez entre 10, 15 años, tal vez. Lo más 20. Según todo lo que está pasando. Entonces, si yo me enfoco en todo lo terrenal, ¿cuánto lo voy a disfrutar? 15, 20 años, si no es que me muero antes. Y como yo estoy tan enfocado en esto, estoy descuidando lo eterno, así que esto lo disfruto, estos añitos que me quedan. Y por la eternidad voy a tener absolutamente nada. Y les pregunto de verdad, ¿quieren el reino? ¿Quieren ese reino eterno? ¿Quieren ese reino inconmovible? Entonces necesitamos volvernos pobres. Pobres espirituales. Pobres que no tenemos otra cosa, solamente a Dios. Entonces, ¿trabajo? Sí. ¿Hago dinero? Sí. ¿Hago negocios? Sí. ¿Tengo posesiones? Sí. ¿Para qué? Para Él. ¿Estudio? Sí. ¿Para qué? Para Él. Todo lo que hago es para Él. Todo. Trabajo para Él, como para Él, estudio para Él, hago dinero para Él. Todo es para Él. Todo, 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 todo. Por eso, la temporada que vamos a entrar es la temporada donde nos vamos a volver más pobres que antes. Y si todo lo que tenemos se lo tenemos que entregar al Señor, todo se lo vamos a dar al Señor. Algunos dicen amén porque no tienen nada. Pero todos tenemos que entregarle al Señor. Volvernos pobres. Porque yo quiero el reino. Yo quiero el reino. Yo quiero su reino. Quiero el reino inconmovible. Quiero el reino eterno. Quiero el reino poderoso. Quiero el reino lleno de la gloria del Señor. Quiero el reino que todo lo tiene. Quiero el reino que todo lo posee. Quiero el reino que jamás va a ser derrotado. Quiero el reino que no conoce la crisis. Quiero el reino que no conoce la escasez. Quiero el reino inconmovible de los siglos. Pero solo se le dan los pobres. Y no hay amén. ¿Se fijan qué difícil es ser verdadero cristiano? Estamos tan apegados a este mundo, a las cosas vanas de este mundo. ¿Qué más dice la Biblia? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son los que lloran? Son aquellos que se lamentan por no obedecer a Dios. Son aquellos que lloran por causa del pecado. Son aquellos que gimen. ¿Cómo puedo ofender a Dios? ¿Saben? Los muchachos del EMSI hicieron un museo de mártires. Y hubo una parte que nos conmovió, que mi esposa hasta lloró. Y es que nos montábamos en una banca y nos ponían un audífono y alrededor estaban los escritos de los mártires que habían muerto hace años, y algunos del siglo I, otros durante todos estos años, pero hubo uno que creo que fue Policarpo. Policarpo lo pusieron, que lo iban a quemar en la hoguera, y le dijeron: si por un minuto, por un segundo niegas a Jesús, te podemos salvar. Si por un minuto lo niegas, solo di que el emperador de Roma es Señor. Escuchen esto. En el tiempo del Imperio Romano, decirle Señor a Jesús era
penado con la muerte, porque el único Señor era el emperador. Hoy nosotros decimos Jesús es mi Señor, pero en ese entonces decir Jesús es mi Señor era morir en la hoguera, era morir en el Coliseo. Así que el único Señor era el emperador. Así que Policarpo, cuando lo van a quemar, le dicen: si por un minuto niegas que Jesús es tu Señor y dices que César es el Señor, o Nerón, no sé quién era el emperador en ese entonces, es tu Señor, te salvamos. ¿Y saben qué dijo Policarpo? Dijo: 81 años Él ha sido fiel y solo me ha hecho bien. ¿Cómo lo voy a negar un minuto para yo estar bien? Y lo quemaron vivo. Los que lloran son aquellos que dicen: ¿cómo pude haber ofendido a mi Dios cuando Él solo bien me hace? ¿Cómo pude fallarle a Él cuando Él solo me ha hecho bien toda mi vida? Bienaventurados los que lloran, ellos van a recibir consuelo. Los que lloran son aquellos que de verdad gimen por causa del pecado. Son los que sienten el dolor por haber fallado a Dios. Son aquellos que les duele no haber obedecido al Señor. Esos que lloran, esos que se lamentan, son los que reciben consuelo. Y por último, el verso 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Atención, si yo soy pobre y Dios es lo único que tengo, voy a llorar cuando ofenda a lo único que tengo. Por eso ser pobre es lo primero. Si yo soy pobre, el día que lo ofendo, yo lloro, porque yo no puedo vivir sin Él. Porque Él es lo único que tengo. ¿Y cómo soy capaz de ofender a lo único que tengo? Él es el único que no me abandona. Él es el único que no me deja. Él es el único que es fiel aunque yo sea infiel. ¿Cómo le fallé? El pobre se vuelve el que llora. Y el que llora se vuelve manso. Porque ¿quién es el manso? La palabra manso en griego es praos. ¿Qué quiere decir eso? Manso es aquel que es como Moisés. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. ¿Qué pasaba con Moisés? La gente se enojaba con Moisés, lo criticaba, murmuraba contra él, lo iban a apedrear. Y cuando lo iban a apedrear, Moisés no se defendió, sino que se postró. Y de repente Dios se le aparece a Moisés y le dice: Moisés, voy a matar a todo este pueblo. Era casi 1 millón de personas, 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que eran más de 1 millón de personas. Y Dios iba a matar a 1 millón por uno. Le digo: Moisés, voy a matarlos a todos. Y solo quedamos tú y yo. Si Moisés no hubiera tenido mansedumbre, ¿qué hubiera dicho Moisés? Señor, mátalos. Pero ¿qué dijo Moisés? Señor, no lo hagas. ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Qué va a decir la gente? ¿Que sacaste al pueblo para matarlo? ¿Que no pudiste con ellos? ¿El que abrió el mar no pudo con su pueblo? Moisés, dice después Dios, fue el hombre más manso sobre la tierra. ¿Y qué es la mansedumbre? La mansedumbre es posponer el juicio. ¿Qué significa esto? Significa que cuando alguien me ofende, o cuando alguien habla mal de mí, o cuando alguien dice cosas groseras de mí, la mansedumbre es no
juzgar a esa persona por lo que está pasando. Es posponer el juicio hacia esa persona. ¿Cómo? No ver a la persona, sino ver el espíritu que está detrás de eso. Ver la herida de esa persona. ¿Por qué actúa así? ¿Qué hay detrás? Y eso hace que en vez de molestarme o enojarme o de ponerme irritado contra la persona, me irrite contra el demonio que está detrás de todo eso. Eso hace la mansedumbre. La mansedumbre pospone el juicio. La mansedumbre no va a juzgar. No va a la mansedumbre a ver a la persona. Por eso el pobre es el que llora. Y ese que llora se vuelve manso. No veo a la gente cuando me ataca. Veo el demonio que está detrás de eso. No veo a la gente que me critica. Veo el demonio que está detrás. Cuando yo aprendo a desarrollar la mansedumbre, jamás voy a ser herido. ¿Por qué somos heridos? En la casa, en la iglesia, ¿por qué somos heridos? ¿Por qué me hiere lo que sucedió con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, en la iglesia? ¿Por qué me hiere? Por falta de mansedumbre. ¿Por qué José nunca tomó herida de todo lo que le hicieron sus hermanos? Lo vendieron, lo acusaron falsamente, lo metieron a la cárcel. ¿Por qué José no está resentido? ¿Por qué Dios hizo que José de la cárcel automáticamente se convirtiera en el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra después del faraón? Porque no tomó heridas. Piensen en esto. Viene José y lo acusan de que se iba a violar a una mujer, y comienza José y le dice a Potifar: mira, Potifar, yo ni siquiera he querido tocar a tu mujer, fue tu mujer la que se me metió. ¿Qué hubiera pasado con José? ¿Qué hubiera pasado con Potifar? Aunque Potifar hubiera sabido que su mujer era calzón caliente, aunque Potifar lo sabía, porque Potifar lo sabía, por eso mandó a José a la cárcel especial. Si Potifar hubiera creído, a Potifar lo hubiera mandado saber a dónde, a José. Pero si José le hubiera dicho a Potifar: mira, que es que aquí, que es que allá, tu mujer se me metió, le aseguro que le vuela la cabeza y no más a José. Pero José se quedó calladito y no guardó heridas. ¿Qué hizo Potifar? Potifar agarró a José y lo mandó a la cárcel donde iban solo los presos del rey, los presos reales. Potifar sabía la mujercita que tenía, así que él no creyó que José quiso abusar de su mujer. Y por eso José solo fue preservado en ese tiempo para convertirse en el hombre más poderoso que iba a restaurar la economía de todo Egipto. Fue José quien hizo prosperar a Egipto en los tiempos de crisis. Fue José el que hizo prosperar a Egipto en los tiempos de escasez. Usted no sabe a dónde Dios lo quiere llevar. Usted no sabe a dónde Dios lo quiere poner. Usted no sabe cómo Dios lo quiere levantar. Pero no podemos tomar heridas de nada ni de nadie. Y eso solo lo hace la mansedumbre. Por eso la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Por eso, 3 cosas nada más de las bienaventuranzas: pobre, el que llora y el manso. ¿Cuántos quieren ser pobres? ¿Cuántos quieren ser los que lloran? ¿Y cuántos quieren ser los mansos?